amigos de Ilusio Jurídica? Estamos en un episodio más de su podcast preferido. El día de hoy entramos con una canción que se llama Feel Like a Woman de Zucchero. Hoy vamos a hablar de una obra que tuvo a bien donarnos Editorial Acal. ¿Qué significa hablar de Pierre Bourdieu? Para no salirnos aún de este autor, para poder seguir trabajando, porque en realidad es muy interesante. Y para poder realizar este episodio nos encontramos en la mesa Isaac Emanuel Contreras Morán y Miguel Alejandro y su servidor Jesús Rivera. Bueno, en este libro vamos a encontrar la relación que tiene la sociología con la lingüística. Vamos a encontrar el trato que realiza Bourdieu de la lengua aplicado directamente a la sociología, cómo es que la lengua influye en la formación de la sociedad, en la formación incluso del Estado. Tiene ahí unas pequeñas partes que hablan acerca de esto, de la acción política que se puede hacer de la lengua y de varias cosas que pues vamos a ir tratando en este libro. En esta ocasión vamos a tratar solamente la primera parte de qué significa hablar, porque pues en realidad es un libro algo extenso y que vale la pena ir abordando poco a poco. No sé si quiera ahondar algo acerca del libro, maestro. No, básicamente que vamos a retomar todo lo que ya hemos explicado de Pierre Bourdieu y que todos los presupuestos, los conceptos, el aparato teórico van a ser utilizado para referirnos justamente al análisis de qué significa hablar, porque el hablar puede tener muchas cosas detrás, que lingüísticamente se puede estudiar de una manera determinada, pero Bourdieu lo aborda desde una perspectiva totalmente sociológica, y ese qué significa hablar puede traer más cosas que se tratan de develar por parte del sociólogo francés, ¿no? Es muy interesante. De hecho, la lógica de este libro está muy relacionada con los otros podcasts que hemos realizado, con las otras obras de Pierre Bourdieu, como por ejemplo la reproducción, y entonces todos esas palabras clave van a ser utilizadas justamente para entender a este libro, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Entonces básicamente de eso se va a tratar el libro, y además que esta obra, que es un trabajo de los 80s, resulta muy interesante, sobre todo para también análisis discursivos, ¿no? Pero ¿qué les parece si comenzamos de una vez a explicar de qué trata el libro? ¿Quieres comenzar justamente con eso? Sí, está nuestro. En la primera parte se llama Economía de los intercambios lingüísticos. Bourdieu inicia hablando que la sociología no puede sustraerse del dominio de la lingüística, ya que la lingüística, él dice que cuando surge como si fuera un caballo de Troya que arrasa con muchas de las ciencias sociales, y que la lingüística, y también hace referencia a la etnología, no pudieron sustraerse en un inicio de esta, porque en realidad las abate, ¿no? Tiene una carga bastante fuerte. Incluso él retoma, antes de iniciar la primera parte, una especie de introducción, retoma algo de Saussure, de la gramática de Saussure, en la que indica que la lengua es única, es indivisible, y que no va más allá, que la lengua va a determinar los espacios y las formas en que se va a ir formando el entorno. Y Bourdieu dice que la sociología tiene que romper con este tipo de filosofía que él menciona como una filosofía intelectualista, porque hace del lenguaje un objeto de intelección más que un instrumento de acción, y que para poder realizar esto hay que mostrar que es legítimo ver a la lengua más allá que como un mero instrumento de comunicación, que sí lo es, también como un instrumento de poder simbólico. ¿Por qué? Porque él dice que todo discurso, y en especial él menciona los intercambios lingüísticos, son también una forma de poder de subversión, de demostrar quién tiene el poder de dominación sobre alguien. Sí, y para eso sería importante leer un pequeño parrafito, ¿no? Que nos pueda, digamos, ubicar justamente en esta perspectiva de Pierre Bourdieu, ¿no? Dice el sociólogo francés: es legítimo tratar las relaciones sociales como interacciones simbólicas, es decir, como relaciones de comunicación, sin olvidar que las relaciones de comunicación son también relaciones de poder simbólico. Entonces, si nos fijamos, tiene que ver con esta perspectiva también de la sociología contemporánea, de tratar justamente a la sociedad a partir de ese elemento de lo social. ¿Qué es lo social? El elemento comunicacional. Y Pierre Bourdieu se da la tarea justamente de considerar esto para un análisis bastante puntual. Luego dice,
continuación, todo acto de habla y en general toda acción es una coyuntura, una concomitancia de series causales independientes. Por un lado, las disposiciones elaboradas socialmente del hábitus lingüístico, que implican cierta propensión a hablar y a decir determinadas cosas y cierta capacidad de hablar, definida al mismo tiempo como capacidad lingüística de producir infinitos discursos gramaticalmente conformes y como capacidad social que permite usar adecuadamente esta comprensión en una situación determinada. Por otro, las estructuras del mercado lingüístico que se imponen como un sistema de sanciones de censuras específicas, ¿no? Entonces, digamos que aquí Bourdieu nos está diciendo justamente el punto de partida con estos dos párrafos que acabamos de leer. Esa es la intención de Bourdieu, estudiar justamente esto y darnos cuenta que la lengua puede ser entendida, y el acto de hablar puede ser entendido de una manera totalmente diferente a como lo había dicho en su momento Saussure o como el propio Chomsky, sino que en realidad también parte del argumento inicial de Bourdieu es que la lengua no es una cuestión homogénea que pueda tener una sociedad, más bien la lengua tiene diversos matices que se van a entender a partir de las distintas clases sociales. Entonces van a existir distintas formas de hablar, pero desde luego solamente una de ellas va a ser la oficial, solamente una forma de hablar va a ser la legítima. La pregunta es, ¿cuál de todas? ¿Quién la establece? ¿Para qué se usa? Y además, ¿quién la defiende? Sí, exacto. De hecho, Bourdieu, en alguna parte de este libro, en la primera que vamos a analizar, menciona que la lengua a la que se refiere Saussure es precisamente la lengua oficial, o sea, la lengua que cumple con ciertos requisitos que han sido impuestos por la clase dominante. Y ahora que pues ya hablamos de cómo es que se forma esta lengua oficial, esta lengua legítima, pues podemos hablar algo acerca de la política, del poder, el papel que tiene la política para la conformación de esta lengua legítima. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque no es el único medio, es uno de los más importantes. La política o la acción que llevó la política, en especial en la Revolución Francesa, porque es uno de los puntos que retoma Bourdieu, importa bastante aquí, porque la lengua que se relaciona con oficial es aquella que se da en los actos oficiales, en los actos de autoridad, en las universidades, en todo lugar en donde cierta autoridad habla en la lengua que es oficial, es decir, está legitimándose como autoridad por poder hablar esa lengua y por poder estar él como encargado en ese acto oficial. Sí, y aquí lo paradójico, y voy a retomar un parrafito también para acentuar esto que estás diciendo, dice Bourdieu que la paradoja de la comunicación estriba en que supone un medio común, pero suscita experiencias singulares marcadas socialmente. En realidad, como tú lo mencionas, la lengua oficial es utilizada justamente por el espacio de la política, pero en realidad es un discurso, desde luego, para comunicarse, pero al mismo tiempo es una forma no solamente de legitimación, sino le podríamos agregar que para aquellas personas que no entienden este discurso, que no van entendiendo, que no comprenden esta lengua, también se convierte en una forma de dominación o de mantenerlas acalladas, ¿no? Que eso es justamente la paradoja de la cual nos está hablando el autor francés. También algo que menciona, por ejemplo, en la reproducción, es como esta fase, bueno, este modo de inculcación de los profesores hacia los alumnos hace ver o hace creer a las clases, por ejemplo, más populares que en realidad saben lo que significan las palabras, por ejemplo, pero en realidad nada más creen que saben, pero no saben. Es como nada más la repetición de las palabras hace parecer que saben lo que están escuchando, ¿no? Lo que dice el profesor, pero en realidad no es así. No puede existir una comunicación, por ejemplo. De hecho, retomando un poquito a un autor que también trata estos temas, que es Habermas, él nos hablaría de una situación ideal de habla, ¿no? Pero él mismo lo explica, es una situación ideal para que todos puedan comprender y entender justamente el mensaje. Bourdieu más bien está partiendo de una posición totalmente diversa, ¿no? De hecho, en la página 19 cita una frase de Auguste Comte que nos va a permitir todavía más sentar las bases justamente de su propuesta, ¿no?
Y me parece una frase muy interesante, dice: al contrario de las riquezas que entrañan una posición simultánea sin sufrir ninguna alteración, el lenguaje instituye de forma natural una comunidad en la que todos, al disponer libremente del tesoro universal, cooperan espontáneamente en su conservación. Al describir la apropiación simbólica como una especie de participación mística universal y uniformemente accesible, por lo que se incluye cualquier disposición, Augusto Comte ofrece una expresión ejemplar de ilusión de comunismo lingüístico que atraviesa la teoría lingüística. Sí, o sea, y esto es bastante interesante, ¿no? En especial a mí me llamó mucho la atención el término de comunismo lingüístico. Es interesante porque, como menciona la frase de Comte, de que las riquezas que entrañan una posición se pueden retirar, pero en cambio la riqueza que entraña el uso del lenguaje y el que cada sujeto sea depositario de esta riqueza, y es un depositario porque va a cuidar de ese tesoro y al mismo tiempo va a ayudar a que se pueda reproducir ese tesoro al momento de que se está relacionando, pues en realidad este término de comunismo lingüístico pues parece que queda bastante acorde, ¿no? Es que se supone que el punto perdón, que va a criticar Pierre Bourdieu es ese, el de hablar de una homogeneidad en el uso del lenguaje, y eso es algo que sociológicamente va a demostrar que no es así, que el lenguaje también es una forma de dominación, ¿no? En la página siguiente dice: la teoría lingüística tiene por objeto fundamentalmente a un locutor-receptor ideal, inserto en una comunidad lingüística totalmente homogénea, que conoce perfectamente su lengua y al margen de efectos gramaticalmente no pertinentes. Y ahí corto la cita. Más abajo dice: a la lengua como tesoro individual que todo el grupo posee en propiedad indivisa, corresponde la competencia lingüística como depositario en cada individuo de ese tesoro, o como participación de cada miembro de la comunidad lingüística en ese bien público. Incluso después, en la página inmediata siguiente, Bourdieu hace una crítica fuerte, ¿no? Los lingüistas tan solo incorporan a la teoría un objeto preconstituido, del que olvidan las leyes sociales de construcción y del que ocultan en todo caso la génesis social. ¿Cuál es la génesis social? Justamente tú hace ratito hablabas de la reproducción, que si puedes recordar, perdón por interrumpirte, pero ahorita te regreso la palabra. Si tú recuerdas en la reproducción y en los herederos de todos estos libros que ya comentamos, te darás cuenta que también el sistema educativo va a enseñar ciertos contenidos. Ahora, cuando referimos, ¿quién determina los contenidos que se enseñan en las escuelas, inclusive en las públicas? ¿Cuál es la respuesta de Bourdieu? ¿Te acuerdas? Bueno, el sistema escolar está acorde a la cultura de las clases dominantes. A la cultura de las clases dominantes. Entonces, si trasladamos esta lógica en el uso del lenguaje, en el uso oficial del lenguaje, ¿cuál sería también la respuesta? Sería el uso oficial, sería de parte de las clases dominantes. Exactamente. Sí, y a lo que me refiero es que esta crítica que hace Bourdieu es que dice que los lingüistas están olvidando algo muy importante. ¿De dónde están haciendo este lenguaje? ¿De dónde está surgiendo cada una de estas expresiones, este discurso? ¿Y por qué se está tomando ese y lo otro? Que es lo que está también mencionando Isaac. Entonces, con esta simple cita, que son apenas tres renglones, Bourdieu ya pone en una cuestión muy grande en la teoría de Saussure, ¿no? Porque claro, a pesar de que gramaticalmente es muy valiosa, Saussure está olvidando esto, de dónde está surgiendo esa lengua ideal que él está tratando, o esta lengua oficial que él está tratando. Por eso dice, y sigo con, perdón por las citas, no lo hacemos muy seguido, pero es que esto me parece sumamente importante, ¿no? Dice Bourdieu: hablar de la lengua sin más precisiones, como hacen los lingüistas, es aceptar tácitamente la definición oficial de la lengua oficial de una unidad política. Esta lengua es la que, en los límites territoriales de esta unidad, se impone a todos los naturales como la única y legítima, y más imperativamente cuando que la circunstancia es más oficial. Sí, es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que la lengua oficial es la que se va a mencionar en los actos oficiales. Y esa lengua oficial, desde luego, está íntimamente ligada al Estado, ¿no? Por eso lo que hace el Galo es inmediatamente relacionar justamente no solamente la lengua con las partes o con las clases sociales más altas, sino también en esa vinculación con el Estado, porque quien determina la lengua oficial de un territorio pues es el Estado, y a partir de ahí existe una estrecha vinculación, una estrecha coordinación entre la lengua instaurada, la lengua oficial, pero también Bourdieu diría la lengua oficialmente hablada, pero además preguntarse por
¿Cuál es la lengua? ¿Cuáles son los términos, las palabras que utiliza no la mayoría de la población, sino inclusive las clases más bajas? Incluso aquí Bourdieu nos menciona que la lengua funciona como un código, porque la lengua tiene un sistema de normas que van a determinar cómo se debe hablar. Y cómo se debe hablar incluso es posible trasladarlo al campo jurídico, que el campo jurídico también habla del deber, y entonces ahí incluso hace una mención, creo que un poco más atrás, que por alguna razón la salté, en donde se dice que el derecho remite a la raíz, es decir, lo bien dicho, formalmente conforme, pretende por ello y con muchas posibilidades de éxito nombrar el derecho, es decir, el deber ser. O sea, el mismo derecho es también este mismo código, utiliza esta lengua oficial. ¿Por qué? Porque va a estar normando, va a estar regulando la manera de expresión, y el derecho también va a estar regulando la manera de expresión, pero de diferente forma, no más corporal. Una es la expresión verbal y otra es como una expresión más corporal. Que hablaríamos, y Bourdieu lo toca más adelante, ¿no? Es la famosa exis, ¿no? ¿Te acuerdas qué era la exis? La postura corporal, la manera en cómo gesticulas, la gesticulación, lo facial, ¿no? Todo eso va dirigido también hacia expresar algo, no nada más es el lenguaje, la expresión oral. Claro, que justo con otras posiciones corporales, movimientos corporales nos ayudan a comunicar algo, ¿no? Y ahí está inserto justamente también esto que tú estás mencionando, Carlos. Nada más que quisiera agregar algo, ¿no? Que también en la reproducción menciona algo, ¿no? Que los maestros califican en base a, por ejemplo, no sé, la corrección, el acento, el tono, la difusión, etcétera, pero calificando en base, por ejemplo, cuando hacen exámenes orales, ¿no? Y se fijan mucho los maestros en cómo se están... ¿Cómo lo haces? Ajá, cómo lo hacen los alumnos. De hecho, más adelante Jesús va a hablar de eso, pero en esta carrera, en el mundo jurídico, es muy común, ¿no? Que cuando haces no solamente exámenes orales, sino cuando tienes una participación como alumno, que el profesor te esté corrigiendo, y se dice de esta manera, se conjuga el verbo de esta otra forma, etcétera, ¿no? No utilices sinónimos, no utilices muletillas. Entonces, también el profesor se va convirtiendo en una forma de guardián, no solamente de enseñanza del contenido, porque en cualquier facultad, cualquier profesor va a hacer lo mismo, ¿no? Pero en este tipo de carreras como en el derecho, que Pierre Bourdieu lo menciona y pone ejemplos justamente, se nota más, con una mayor nitidez justamente esta situación. Y entonces el profesor, además de enseñarte lo jurídico, te enseña una forma de expresarte. Y eso tiene también una connotación que, bueno, si ahorita Jesús ya la va a contar, trae algo detrás también de eso, ¿no? Porque implica también otra cosa que Bourdieu justamente desenmascara, porque el profesor también se convierte en una especie de defensor del uso de la lengua, ¿no? ¿Pero cuál uso? El uso oficial. Pero no ahondemos en eso, ¿no? ¿Qué les parece si regresamos entonces a la relación Estado, ahorita con Estado, con el lenguaje oficial? De hecho, ese es uno de los subtemas, la lengua estándar, un producto normalizado. Un producto normalizado. Y para hablar de esto, Bourdieu hace una referencia directa a la Revolución Francesa, porque dice que desde la Revolución Francesa se identifica esta unificación del Estado, esta construcción del Estado, se va a identificar con la unificación lingüística. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que me pareció muy interesante. El pensamiento revolucionario estaba ligado a la lengua revolucionaria, es decir, si hablabas en la forma en que los revolucionarios estaban hablando, o sea, si seguías el mismo idioma, tu pensamiento podía calificarse de revolucionario. Tú tenías esta autoridad de poder ir trasladando este pensamiento revolucionario. Incluso aquí menciona que los pequeños burgueses tuvieron una gran ventaja, porque además de hablar la lengua del francés parisiense, hablaban los dialectos de su lugar, entonces funcionaban como intermediarios en esta construcción del Estado y en esta misma unificación de la lengua. Y eso, mira, eso es bien interesante, lo que ustedes los intermediarios, no me voy a poner a hablar de eso, pero por ejemplo en nuestra propia realidad en México, cuando está el proceso inclusive de la colonia y posterior,
una de las formas de mantener integrados a los indígenas era a partir de los intermediarios, era a partir de aquellos que tenían mayor cantidad de capitales, y uno de esos capitales era no solamente poder hablar castellano, sino poder hablar de ciertos dialectos. Y esos intermediarios eran los que relacionaban a esa comunidad con el Estado. Y muchos de estos intermediarios, hay varios estudios de eso justamente en Historia de México, en sociología rural, que terminan siendo personas tan privilegiadas que con el paso del tiempo algunos llegan a convertirse en caciques. De hecho, para que el Estado se pueda comunicar con la mayor parte de la población, siempre se necesitan intermediarios, siempre. Ahora, también lo interesante es hablar que Pierre Bourdieu lo situó esto en el periodo revolucionario. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de la unificación de la lengua, pero si tratamos de entender también qué es lo que pasa con la Revolución Francesa, nos vamos a dar cuenta que también jurídicamente hay una unificación. ¿De qué? De las leyes a partir del Código Civil, como una consecuencia. Y también hay una unificación en cuanto a la normatividad que va a regir Francia y que va a recoger todo aquello por que se luchó en la Revolución, ¿no? ¿A qué me refiero? La Constitución. Entonces, si la Constitución va a ser el máximo ordenamiento a partir del cual se va a organizar el Estado, si la codificación va a ser igual para todos, el Código Civil, hay que recordar que la parte norte de Francia tenía un sistema jurídico, como tú lo dices, ¿no? Desordenado, desorganizado, por regiones, muy parecido al common law. En Francia, al sur, iban a tener algo muy parecido al derecho positivo, pero era heterogéneo. La mejor manera de establecer un Estado es haciendo una homogeneidad, o estableciendo una homogeneidad en materia jurídica. Y desde luego, para que eso pueda permear entre todos los habitantes, necesita establecerse una lengua oficial y el uso de intermediarios que casualmente recaen en esos pequeños burgueses estas funciones, ¿no? Y que precisamente lo que usted acaba de mencionar es esto, la normalización de la lengua, es decir, hacer la misma lengua para todos, o la misma lengua para que se elijan todos. O establecer las bases para un proceso de homogeneización, ¿no? Que es muy importante, ¿no? El proceso de construcción de un Estado, y más si se quiere un Estado-nación, tiene que conllevar, uno de los puntos básicos es la lengua, ¿no? O sea, compartir la misma cultura. Cuando hablas de cultura, también hablas de elementos fundamentales como es el poder comunicarte. Incluso aquí me gustaría citar algo porque me parece que ese es el resumen de todo lo que hemos estado hablando. En resumen, no solo se trata de comunicar, sino de imponer un nuevo discurso de autoridad con un nuevo vocabulario político, términos de referencia, metáforas, eufemismos y la representación del mundo social que entraña y que, puesto que recoge los intereses de nuevos grupos, carece de forma de expresión en los hablas locales, modeladas por sus usos ligados a intereses específicos del campesinado. Claro, efectivamente. Digamos, es un requisito indispensable de este naciente Estado francés, ¿no? Que marca la separación del antiguo régimen hacia una Francia muchísimo más moderna, ¿no? Y como tú lo dices, ¿no? Epocalmente también hay esos dialectos de los cuales vamos a encontrar muchos ejemplos aquí justamente en esta explicación de Pierre Bourdieu, ¿no? Ahora bien, a partir de eso, luego Pierre Bourdieu habla del sistema escolar. Y dice, el sistema escolar cumple una función decisiva en el proceso que conduzca a la elaboración, legitimación e imposición de una lengua oficial. ¿Cómo ven? Pues, incluso esto también es lo que nos está diciendo de cierta forma en la reproducción, ¿no? De que el sistema de enseñanza es el aparato, el sistema adecuado para seguir reproduciendo algo que se quiere, ¿no? Para que esta cultura de la clase dominante vaya permeando a los demás y para que vaya permaneciendo en el tiempo. Por eso es muy puntual entonces el labor del profesor de corregir lo que tenga que hacerse respecto al uso del lenguaje, porque ese lenguaje no solamente que te va a ayudar a desempeñarte en tu profesión, es el lenguaje correcto, es el lenguaje oficial. Y de hecho me voy a adelantar un poquito. ¿Por qué? Porque entre mayor sepas utilizar el lenguaje, y especialmente en tu profesión, mayor autoridad vas a tener, no solo como litigante, no solamente como abogado, sino en el caso que nos está poniendo Bourdieu, en la relación con el sistema escolar, también como profesor. Simplemente el hecho de hablar bien, ya implica una autoridad. Sí, y yo creo que también implica, como menciona en la reproducción, una mayor desenvoltura, una mayor confianza en sí mismo, que va, bueno, a reflejarse, por ejemplo, como usted dice, por ejemplo, en las clases dominantes, ¿no? Que
como tienen mayor confianza, por ejemplo, bueno, no quiero meterme un poco más a fondo para verlo después, pero hace ciertos comparaciones, por ejemplo, cuando les da por ejemplo, a construir alguna, digo, a descifrar, por ejemplo, el significado de una palabra que no es usual, ¿no? Que, por ejemplo, las clases dominantes arrogantemente, pues, o prepotentemente utilizan, ajá. Y mientras que las clases populares pues tienen, por ejemplo, en los resultados se ve que no están muy seguros del significado, y las clases medias tienen como una idea, ¿no? Es que mira, vamos a ponerlo así, y la misma idea la habíamos trabajado en el amor al arte, en la visita a los museos, ¿no? Si una persona no tiene los instrumentos para apropiarse de, por ejemplo, de los objetos que son muestra en un museo, ¿qué es lo que va a pasar cuando esta persona asista a uno? No le va a entender. No le va a entender. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el discurso altamente especializado, con un discurso muy rebuscado, con un discurso muy complejo, que si bien lleva un mensaje, está utilizando palabras, conceptos, que en realidad la mayor parte de la población, o que parte de la población que pertenece a los estratos más bajos, va a ser muy complicado que pueda entender el mensaje, ¿no? Entonces, es muy puntual, ¿no? Incluso, mira, voy a leer este pedacito. Dice: el sistema de enseñanza contribuye a la devaluación de los modos de expresión populares reducidos a la condición de jerga y a la imposición de reconocimiento de la lengua legítima, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando un mensaje con palabras muy complicadas para ti, atendiendo a tu propia ubicación dentro del espacio social, pues por más que hagas el esfuerzo no le vas a entender, cuando puede ser utilizado justamente este lenguaje con fines totalmente de dominación, con fines de autoridad, con un fin totalmente distinto al de meramente comunicar. Porque cuando el receptor no entiende el mensaje, lo que no se va a producir es esa discusión, es esa comunicación, ¿no? Ni siquiera llega el mensaje al receptor. Bueno, y aquí ya podemos hablar acerca de lo que es la unificación del mercado, o la creación de un mercado lingüístico, y cómo dentro de este mercado lingüístico una clase que es la que va a dominar mejor la lengua va a ser la que también va a dominar, es la clase dominante, la que va a estar de cierta forma encima de la otra debido al mejor uso del discurso, o a la mejor generación de un discurso que, aunque en realidad no comunique muchísimo más que otra, porque me llama la atención que Bourdieu dice que los pequeños burgueses o las clases medias tienden a decir frases muy concisas que transmiten lo que se quiere. De cualquier forma, la clase dominante, aunque parece que tenga verborrea de que está diciendo cosas que en realidad no son necesarias, de cierta forma empiezan a dominar a los otros, a demostrar su autoridad de poder utilizar más palabras, de poder utilizar frases compuestas. Incluso ponen como ejemplos algunas frases en inglés que suelen utilizar las clases altas, que más allá no significan... Es como de cierta forma, no sé si el término cantinflear sea bueno, porque que no diga nada, pero en realidad no están agregando mucho a la comunicación. No, pero no sería cantinflar, porque cantinflar es no decir absolutamente nada. Aquí más bien me parece que Pierre Bourdieu está haciendo referencia a que se utiliza, es la utilización de un lenguaje altamente refinado que no puede ser entendido por la carencia de esos instrumentos de entendimiento por parte de una gran parte de la población. En pocas palabras, lo voy a decir más sencillo, es un lenguaje muy complicado de entender para una masa popular, que utiliza un lenguaje sumamente vulgar, que cuando escucha conceptos refinados no les entiende, o conceptos tan elaborados que no les entiende, porque dentro de su propio hábitus, dentro de su propia experiencia, dentro de su propio contexto, en su propia escuela, en su propia familia, son palabras que no utilizan. Y si no las utilizan, no las van a entender, ni siquiera no van a comprender el mensaje. Pero como tú lo dices, eso lleva el doble efecto de utilizarse a propósito, además con la justificación que se está utilizando un lenguaje no solamente oficial, sino en su máxima expresión un lenguaje altamente elaborado, ¿no? Y eso implica justamente también un discurso que te da autoridad, que te legitima, que te impone ante los demás, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos al médico, y me parece que igual ya lo has puesto alguna vez, pero cuando
vamos al médico y de repente el médico nos da un término muy complicado de entender, ¿no? ¿Qué es lo que dice uno como paciente? Lo primero que se te ocurre después de que te dice, Isaac, padeces esta enfermedad, ¿no? Y tú, Isaac, ¿qué es lo que haces, no? Doctor, ¿es grave? ¿Me voy a morir? Sí. ¿No? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Y la utilización del concepto tal cual, el nombre correcto de la enfermedad, conlleva que para ti, tú no estás obligado a conocer lo que significa esa enfermedad, ¿no? El nombre médico, científico, tal cual técnico, ¿no? Pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, en nuestro ámbito, nosotros los abogados, muchas veces solemos utilizar ese mismo lenguaje que nuestros clientes no entienden. Ahora, lo complicado, o si lo elevamos a un sentido todavía más general y ya no tan específico, es que en la realidad este lenguaje es utilizado pues, por todo el mundo, pero no necesariamente perteneciente a no es exclusivo de los abogados, no es exclusivo de los médicos, sino en realidad es una técnica, de hecho es una estrategia, como lo diría Pierre Bourdieu, es una estrategia para tener autoridad. Es una estrategia inclusive de una obra que vamos a tratar, y vamos a seguir con Pierre Bourdieu, lo vamos a explicar más adelante, y vamos a abordar el libro La Distinción. Esto, el hablar bien, te da una distinción, te da esa etiqueta que te diferencia de los demás. No es lo mismo utilizar un lenguaje vulgar, pero vulgar no en un sentido negativo, ¿no? Vulgar, el vulgo, es decir, la generalidad, sino un lenguaje precisamente así, ¿no? Que utiliza la mayoría a un lenguaje ya más especializado, más elegante, ¿no? Más bonito, más refinado. Más adornado. Más adornado. Y eso ya te da otra categoría, te da otro estatus, te da otra posición. Sí, de hecho en este mismo libro habla un poco acerca de esta distinción por medio del uso del lenguaje. Claro. Y bueno, no, creo que no es en este tema en específico, es más adelante. Entonces pues lo vamos a retomar. El tema siguiente, inmediato, es variaciones distintivas y valor social. ¿Qué te parece si lees el párrafo completo? Porque me parece que es fundamental, ¿no? Okay. De este modo, al no percibir el valor especial que se reconoce objetivamente al uso legítimo de la lengua y los fundamentos sociales de este privilegio, caemos en uno de estos dos errores opuestos. El primero, elevar a absoluto inconscientemente el uso dominante, que es objetivamente relativo y en ese sentido arbitrario, al no intentar buscar más allá de las propiedades de la lengua en sí, como la complejidad de su estructura sintáctica, el fundamento de valor que se le reconoce, especialmente en el mercado escolar. O dos, escapar a esta forma de fetichismo para caer en la ingenuidad por excelencia del relativismo oculto, que olvida que la mirada ingenua no es relativista, al rechazar el hecho de la legitimidad por una relativización arbitraria del uso dominante, que es socialmente aceptado como legítimo y no solo por los dominantes. ¿Qué opinan? Yo lo relacionaría, por ejemplo, con lo que dice en la reproducción acerca de la comunicación pedagógica, que menciona, bueno, es que en sí el lenguaje que utilizan los maestros, el mismo sistema de enseñanza lo llama comunicación pedagógica, o sea que va que está dirigida a enseñarle a las personas, ¿no? Pero en realidad no está enseñando, no está comunicando, en realidad no podríamos decir que no está al nivel de las personas, no están entendiendo las personas esa comunicación de relación entre el profesor y el alumno. Bueno, en realidad a lo mejor en realidad sí es entre las clases dominantes o las clases altas y el profesor, a lo mejor ya hay mucho más entendimiento, pero entre las clases populares, por ejemplo, pues es muy difícil que llegue el mensaje. Bueno, claro, precisamente por eso Bourdieu termina diciendo, no terminamos en un fetichismo, en el uso del lenguaje, en ese objeto, ¿no? Al que adoramos, y dos, nos volvemos también ingenuos, porque no nos damos cuenta que esto trae muchas cosas detrás, pero como justamente lo ponemos hace ratito, ¿no? Como es el tesoro que todos debemos cuidar, es el uso del lenguaje, que todos debemos conocer. Entonces, bueno, eso representa también eso también presenta una forma de diferenciación social. Y me parece que, bueno, no es la idea, pero inclusive lo podemos relacionar, ¿no?, con los errores en los libros de texto. Sí. Que
que está ahorita de moda, pero si quieren después lo comentamos, o qué les parece si mejor al final del libro, para allá hacemos un balance y ponemos un ejemplo referente a eso, ¿no? Que inmediatamente van a ser los paladines de la defensa, ¿no? ¿Qué más, Jesús? Bueno, aquí hay un par de conceptos que hay que tener muy claros, ¿no? Por ejemplo, el de competencia legítima. ¿Cuál es la competencia legítima? La competencia legítima es aquella capacidad técnica que tienen los individuos para poder dominar la lengua legítima, la lengua oficial. Entonces aquí nos menciona que los locutores que carecen de la competencia legítima van a quedar excluidos de hecho de los universos sociales donde es prescriptiva o van a quedar condenados al silencio. ¿Esto a qué se refiere? Las personas, los individuos, los sujetos que no logren dominar esta lengua oficial tienen dos opciones: o van a ser sancionados en el momento, por ejemplo, que ya menciona el maestro, de que se les va a corregir el acento, la pronunciación, o que esta palabra no es sinónimo de esta, o se van a quedar callados, como sucede muchas veces. Cuando alguien no conoce, por ejemplo, si alguno de nosotros llega a ir a otro país, a Alemania o algo así, y tenemos un uso muy básico del alemán, es muy probable que en una charla quedemos condenados al silencio. ¿Por qué? Porque no podemos dominar esa lengua, no tenemos el dominio de esa lengua oficial. Y deja de dominio, no tienes ni siquiera un entendimiento del mensaje más básico, ¿no? Entonces fíjate, lo que parte con Saussure, y veamos quién es Ferdinand Saussure, ¿no? Y lo que parte también, por ejemplo, con la situación mencionada de Augusto como ese tesoro universal del que todos podemos disponer. Todos nos comunicamos, todos utilizamos, por ejemplo, el castellano, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si, a pesar de utilizar el castellano, no entiendes? Estás condenado a ser castigado, por ejemplo, por tus profesores, o estás destinado a mejor quedarte callado. Por eso cuando, iba a poner un ejemplo, cuando de repente se utiliza un lenguaje altamente rimbombante, rebuscado, yo me pregunto, porque esto se lo he dicho a algún profesor y se lo he dicho de frente, obviamente no siempre la persona, pero siempre le he mencionado y le he dicho que él utiliza un lenguaje en este sentido para que no le pregunten, para que no lo entiendan, porque si no lo entienden no hay preguntas, y es una forma también de defenderte, ¿no? Porque estás ejerciendo una autoridad, a partir ya ni del mensaje, sino de los instrumentos, de las palabras que utilizas para dar a comunicar algo. Entonces, me parece que el silencio es uno de los elementos que justamente está desocultando Pierre Bourdieu. Esto es como un efecto, es muy parecido a lo que están haciendo los franceses, ¿no? Cuando habla de normalización, me hizo recordar también a uno de sus coetáneos, a uno de sus paisanos coetáneos como Michel Foucault, ¿no? Cuando explica justamente quiénes son los normales y los anormales en una sociedad, en un libro que tiene justamente ese nombre, Los Anormales, ¿no? Entonces, aquí, ¿quiénes son los normales o quiénes son los que están capacitados para hablar en público? Y aquí, ¿quiénes son los que entonces o van a ser castigados por no tener esas herramientas, esos instrumentos? O además, ¿quiénes entonces por no poder tenerlos, ni siquiera expresarse podrán en una situación totalmente determinada, ¿no? Lo cual es grave. Y más entonces aquí encontramos el efecto sociológico de la pregunta, porque la pregunta es muy puntual. ¿Qué significa hablar? Puede significar tantas cosas, pero sociológicamente puede significar entonces, pues aquí desde un aspecto negativo, estar condenado al ostracismo, al ostracismo comunicacional, o estar condenado a simplemente un acto punitivo que se ejerce desde la propia escuela. Por ejemplo, con los exámenes. O con los exámenes. Yo lo veo muy puntual en los exámenes, tienes toda la razón, pero también en las participaciones que los muchachos hacen dentro del aula. O en las exposiciones de los maestros. Más que de los maestros, las exposiciones de los alumnos, que además de ponerse nerviosos, de repente, por ejemplo, ayer, voy a poner una situación que me pasó ayer, ¿no? Ayer estábamos hablando del Capital de Marx, ¿no? La llamada acumulación originaria, y un muchacho, al querer explicar justamente cuando un particular le quita un bien inmueble al otro, o está en proceso me hablaba de despejar, el delito del despeje, ¿no? Y obviamente el muchacho hacía referencia al despojo, ¿no? Entonces, muchas veces esto tiene que ver no con una incapacidad, sino también muchas veces tiene que ver con los nervios, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas.
Pero entonces esto se vuelve objeto de sanción, de castigo, de la ironía, de la burla, no como diría Goffman, del estigma. A lo que me refiero con la exposición del maestro es que esta pregunta, ¿qué significa hablar? Pues también significa dominación. Y bueno, esto es clásico y en todas las materias creo que se da. Cuando un maestro se presenta, dice, a mí pueden preguntarme lo que quieran, en cualquier momento me detienen y me preguntan, entonces el silencio se toma, no tienen dudas. Pero en realidad puede significar lo que usted menciona, en realidad nadie te está entendiendo nada y como no entendemos no te podemos preguntar. También. Entonces, ¿qué significa? Me estás dominando, ¿por qué? Porque no te entiendo, no te puedo preguntar, no puedo interrogarte acerca de lo que me estás queriendo decir. Y más, ¿no? Si sales de una clase de constitucional y pasas a una de penal, bien complicado, ¿no? Tienes toda la razón. Había un profesor, un doctor, el doctor Zárate, de la Universidad Iberoamericana y también de la UAM Xochimilco, que decía, y me acuerdo muy bien, decía, solamente pregunta el que sabe. Solo pregunta el que sabe. ¿Y quién sabe? El que llega a entender el mensaje. Él tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¿No? Pero bueno, ¿qué más podemos encontrar aquí en acápite de esta primera parte de Jesús? Bueno, ahora hay que hablar acerca de cómo la constitución del mercado va a crear las condiciones de una rivalidad objetiva. La rivalidad objetiva entre las competencias. ¿Esto qué se refiere? Cuando hay dos individuos o dos entidades que pueden dominar la lengua legítima y se empiezan a discutir, se puede dar esta competencia de quién va a ser el que va a estar dominando, quién va a llevar a cabo la directriz del discurso, quién va a tener esta demostración de que posee mayor capital lingüístico, mayor capital cultural. ¿Para qué? Porque siempre se está buscando esto, ¿no? Siempre se está buscando una relación de subordinación. Claro, porque es una forma de no solamente imponer la autoridad, sino de dominación, ¿no? Fíjate que esto tiene que ver con la frase que voy a leer. Dice, en el orden de la pronunciación del léxico e incluso en la gramática, son pertinentes desde el punto de vista del sociólogo, porque entran y se traducen en un sistema de diferencias sociales. ¿No? Simplemente el mejor uso, el mayor empleo de palabras dentro del abanico que tenemos dentro de nuestro idioma implica no solamente una diferenciación, sino, como ya lo referíamos, ¿no? Una gran distinción. Ahora, aquí algo me llamó la atención acerca de lo que también estábamos hablando. El que algo se diga de cierta forma que se pueda entender, no quiere decir que va a ser escuchado. ¿Por qué? Porque aunque yo te esté hablando en un idioma que tú conozcas, lo que yo te esté diciendo puede estar completamente fuera de tu interés o puede estar completamente fuera del mercado lingüístico. O sea, estás fuera del tono, ¿no? Estás fuera de onda, como dirían por ahí. Entonces esto también es importante, precisamente lo que estábamos hablando acerca de los maestros, ¿no? Que podamos entenderlo, no quiere decir que lo estamos escuchando. ¿Cómo? Que podamos entender lo que está diciendo el maestro, o sea, que entendamos sus palabras, no quiere decir que vamos a estar escuchando lo que él nos está hablando, porque pueden estar atrayendo la atención. Ok. Y entonces, ¿qué es lo cuál sería la crítica aquí? ¿Qué tú acentuarías? Es que a lo que me refiero es quería ir al uso de la lengua común, pero bueno, es que me perdí un poco. No, el uso de la lengua común tiene que ver justamente con eso y con esa serie digamos, de imposiciones, con esa serie de luchas, porque justamente vamos a encontrar que Bourdieu lo refiere de una manera en la que las personas se enfrentan por ese dominio, en las que las personas buscan demostrar que tienen una mayor comprensión del lenguaje, ¿no? ¿A eso te refieres? ¿El beneficio de distinción? Bueno, no solamente el beneficio de la distinción, sino el beneficio y al cuidado del uso apropiado de la lengua, lo cual te va a llevar a muchas, ¿cómo poderlo expresar de una manera bastante sencilla, sin complicarlo más? Lo cual te puede llevar a muchas características, además, que van a estar insertas justamente dentro de este proceso de comunicación, ¿no? Una de ellas, como tú la refieres, y como me parece que era el tenor en el que Isaac lo había querido expresar, el profesor puede hablar, pero si el mensaje, o mejor dicho, las palabras, los instrumentos que él está empleando no son entendidos por los muchachos, entonces
pues el mensaje del profesor no va a llegar, o si llega va a llegar totalmente distorsionado. ¿Eso qué significa? Pues entonces que no va a haber preguntas en clase, o que las preguntas van a ser tan, pero tan sencillas, que pues obviamente el profesor puede omitirlas, o el profesor pues si dice, yo lo expliqué, eso es muy obvio, eso ya lo deberías de saber, ¿no? Que tú lo estás refiriendo directamente con la reproducción, lo cual es muy válido, ¿no? Porque la obra de Bourdieu es una obra que se intercala, que se entrelaza, no podemos decir que está totalmente separada, ¿no? De hecho, aquí quería mencionar también un parrafito que me interesó mucho, que dice más o menos, bueno, dice, espérame tantito. La existencia de un cuerpo de profesionales objetivamente investidos por el monopolio del uso legítimo de la lengua legitima que producen para su propio uso una lengua especial, dispuesta a cumplir por añadidura una función social de distinción. Asimismo, está relacionada con una institución con el sistema de enseñanza, como la cuestión de los profesores que ustedes mencionan, que, investido para sancionar en nombre de la gramática, los productos heréticos y para inculcar la norma explícita opuesta a los efectos de las leyes de evolución, contribuye en buena medida a constituir como tales los usos dominados de la lengua, al consagrar el lenguaje predominante como el único legítimo por el solo hecho de inculcarlo, solamente por el hecho de hacerlo, y hacerlo desde luego en el salón. Y dice, las propiedades que caracterizan la excelencia lingüística se resumen en dos palabras: distinción y corrección. Y entonces vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, en esta carrera, en la carrera de Derecho, si tú hablas de una forma correcta, o invertimos ahora los papeles de Bourdieu, no solamente quiere decir que utilizas mejor la lengua oficial, sino que eso también te da una gran distinción. De hecho, no es gratis que gran parte de los mejores oradores del país que han llegado a ser presidentes han sido abogados, ¿no es cierto? Sí. O sea, uno de ellos fue López Portillo, no solamente abogado, sino orador. Otro de ellos que sigue vivo y que me parece que es uno que también estudió en la Facultad de Derecho y que desde joven se destacó en la materia de la oratoria, que era, que es Porfirio Muñoz Ledo. ¿Me explicó? ¿Y por qué lo refiero? Porque desde un inicio había expuesto Jesús el ámbito de lo jurídico. Y el ámbito de lo jurídico me parece que para Bourdieu es un buen ejemplo, no solamente del uso de la lengua, sino de los efectos que se pueden tener con hablar, y hablar de una forma oficial, pero especialmente correcta. Ahora, ¿vamos a mencionar algo? Ok. Ahora, adelantando un poco, aquí hay algo que me llama la atención. Dice, los usos de la lengua, como los estilos de vida, solo se definen en forma de relación. Y él pone la relación de que el lenguaje, aquí da varios conceptos que se utilizan, que rebuscado, cuidado, refinado, culto. Tiene también su referencia negativa, que es el respecto al lenguaje común, corriente, ordinario, vulgar, coloquial. Estas oposiciones se organizan desde el punto de vista de los dominantes. Fíjate, y dice, por esa razón la lengua legítima es una lengua semi-artificial, es decir, no natural, que se mantiene gracias a un trabajo permanente de corrección en el que están implicados a partes iguales las instituciones, especialmente constituidas para este fin. O sea, y entonces, fíjate, es un lenguaje impuesto, artificial, dominante, autoritario, excluyente, que algunos, solamente algunos, en el ámbito de lo social, te da distinción. Y que hace en realidad que quien habla mejor pueda ser referido a una determinada parte de la sociedad. Eso es lo que nos está diciendo Pierre Bourdieu. Incluso menciona que los lingüistas tienen un oído tan avanzado respecto a este estudio que cuando escuchan hablar a dos personas pueden darse cuenta a qué clase social pertenecen por la manera en que, por ejemplo, en francés mencionan la R o la L en la terminación. O sea, en cosas tan simples que algunos no podríamos lograr identificar, y me incluyo porque yo no poseo tanto capital como para poder distinguir a dos personas de clases sociales diferentes, no completamente diferentes, porque quizás sí puedas distinguir entre un campesino y, no sé, un doctor en filosofía, pero no es tan posible distinguirlo entre dos personas, por ejemplo, que pertenecen a una pequeña burguesía y a un burgués, porque tienen un lenguaje pues, más o menos similar. No, pero ya lo estás haciendo, los estás ubicando ahí, porque no van a tener el mismo lenguaje que una persona de una clase social baja. ¿Me explico? Bueno. Entonces, básicamente la idea es que una persona
entre más capitales tenga, de forma general, se va a expresar de una mejor. Y entonces, si bien no lo puedes ubicar como tal cual específicamente a qué elemento, sí lo podemos, por lo menos, podemos decir que no pertenece o puede no pertenecer con una seguridad que no pertenece a una clase social baja, ¿no? Igual aquí, es decir, tal vez no podamos distinguir el uso correcto de una L, una vocal o una consonante en francés, pero sí puedes hacer mediante el tonito con el que te habla una persona. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando una persona te habla con cierto acento, puedes decir tal vez esta persona es de Tepito, o es una zona inclusive hasta periférica, ¿no? Nada más con escucharla, ¿no? Entonces, desde luego que va más allá el ejemplo de que es muchísimo más profundo, pero me quedé pensando que era tan sencillo como escucharme a mí y escucharlos a ustedes, ¿no? De que yo tengo un acento diferente al que se tiene en la Ciudad de México, porque también de cierta forma estar en la provincia de estar en periferia. ¿Eres provinciano? ¿De dónde eres? Soy de la parte norte del estado de Guanajuato. ¿Cómo se llama tu pueblito? Victoria, Guanajuato. Okay. Yo no noto, si tú no me dices ahorita que eres de Guanajuato, yo no lo percibo, ¿no? Lo que sí podría percibir es que tú tienes un uso de un lenguaje mucho más avanzado que el de otras personas, ¿no? Para ser un estudiante de qué semestre, de quinto, entonces fíjate cómo lo va exponiendo Bourdieu en esta hora, ¿no? No solamente tu lenguaje inclusive ya pudo haber cambiado, solamente tú lo puedes saber, ¿no? En tu propia experiencia aquí ya pudo haber cambiado, sino inclusive ya se pudo haber enriquecido. ¿Por qué? Porque son dos grandes factores a partir de esa relación que tú mencionas, en las cuales vamos transformando nuestra forma de comunicarnos, vamos ampliando el abanico de palabras, de conceptos. ¿Cuáles son esos dos elementos? La familia y el sistema escolar. Y si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la familia y el sistema escolar, estamos hablando de un hábitus primario y un secundario. Y entonces, como la reproducción, ¿no? Lo mismo está pasando aquí, pero con algo tan básico, incuestionado por el estructuralismo francés, que aquí Bourdieu está desmitificando esa idea de los estructuralistas, ¿no? Esto es un gran ejemplo porque a Bourdieu inclusive algunos, yo he encontrado que a Bourdieu algunos autores lo ponen como postestructuralista, inclusive hasta como posmoderno, porque se suele asociar. Porque si te fijas la labor de Pierre Bourdieu al ir desvelando toda esta serie de factores, es como una especie de deconstrucción, como una suerte de, aunque termine siéndolo, ¿no? Esto está visto de otra manera, ¿no? Pero digamos que ese talante crítico, reflexivo, cuestionante lo podemos ver justamente a partir de esto, ¿no? Y entonces estos dos elementos son los que hacen que las personas, a partir del hábitus inicial, de donde naces, de tu familia, y además la escuela, sean los lugares justamente de donde vas a aprender y vas a abrevar esta forma de comunicarte. Desde luego que tiene que ser la correcta, que es la oficial, ¿no? ¿Y qué les parece si pasamos a la segunda parte, ¿no? La formación de precios y el anticipo de beneficios, Jesús? Sí, aquí ya va a hablar más directamente de lo que es el mercado lingüístico y de cómo a través de este mercado lingüístico ciertos individuos que, como ya hemos estado mencionando, generalmente son los que pertenecen a la clase dominante, van a poder adquirir ciertos beneficios de su forma de expresarse y cómo van a anticipar, cómo van a conocer la manera en que deben manifestarse en ciertos espacios y cómo de esta manifestación van a obtener pues, cierto beneficio. Aquí él inicia diciendo lo que también ya mencionamos, que dice: los discursos no solo son, o solo excepcionalmente son, signos destinados a ser comprendidos y descodificados, lo que menciona Saussure, de que este es el fin de un discurso, ser decodificado, sino son signos de riqueza destinados a ser evaluados, apreciados, y son también signos de autoridad, destinados a ser creídos y obedecidos. Claro. Y agrega, ¿no?, también el intercambio lingüístico. Entonces es un intercambio económico que se establece en una determinada relación de fuerzas simbólicas entre un productor y un consumidor, ¿no? Entonces, y luego también dice, no es frecuente que en la existencia ordinaria la lengua funcione como un puro instrumento de comunicación. Esto es lo que nos dice Bourdieu en qué significa hablar. Vuelvo a repetir, dice, no es frecuente que la existencia ordinaria de la lengua funcione como un puro instrumento de comunicación. También hay que tener un rendimiento simbólico.
Exacto. Y ahora vamos a usar el primer subtema de que es capital, mercado y precio. Un discurso, al igual que cualquier mercancía, solamente va a recibir su valor dentro de un mercado. Claro. En este caso, dentro del mercado lingüístico, que está caracterizado por una ley, por una cierta ley de formación de precios específica, que es como toda mercancía. Existen ciertos factores que van a determinar cuál es el valor de esa mercancía. Igual un discurso va a tener ciertos factores, ciertas leyes que van a determinar cuál es su valor, y que va también a depender de la relación de fuerzas existentes en este mercado. En este mercado van a confluir los diferentes discursos y van a estarse relacionando y va a haber una relación de fuerzas a ver cuál tiene más valor y cuál tiene menos valor. Perdón por interrumpirte, quiero poner un ejemplo en el derecho, porque esto lo vamos a encontrar ya cuando abordamos a Bourdieu en el derecho, vamos pianito. Pero Bourdieu dice, por ejemplo, que cuando en su artículo La fuerza del derecho, que hay una gran separación, y también esto lo reafirma García Villegas, el doctor Mauricio García Villegas, que los profesores del derecho siempre tienen una disputa por imponer su propio discurso, ¿no? Y lo podemos ver aquí, dentro de la facultad y dentro de la propia carrera, ¿no? Podemos tener un profesor tal vez, y lo voy a hablar a partir de modelos epistémicos para no ser crítica, porque no es el objetivo, quiero poner un ejemplo. Podemos tener un profesor que llegue con un discurso naturalista, y él va a decirnos que ese es el mejor discurso, y de repente llega otro profesor con una versión positivista, ¿no? Y tal vez tenga Kelsen en la mira, mientras el otro tal vez estaba trabajando con Jacques Maritain o con Aristóteles o con Tomás de Aquino. Luego aquí llega Kelsen, y luego probablemente llega otro profesor y dice, no, hay que entender el derecho a partir de una perspectiva un poco más integral, a partir de una perspectiva inclusive hasta marxista. Si ustedes se dan cuenta, tenemos tres corrientes epistémicas de derecho totalmente diferentes. Por eso en el ámbito jurídico dice Bourdieu que los profesores siempre estamos en disputa con los demás por imponer nuestro propio discurso jurídico. Y es la verdad, ¿no? De repente como alumnos, ustedes lo dirán mejor, pero dicen, es que el maestro tal nos dijo una cosa y usted nos está diciendo otra cosa. Es que justamente es el mercado, ¿no? Y dice, fíjate, cuanto más oficial es el mercado, mayor dominio detentan los dominantes autorizados a hablar con autoridad. La competencia lingüística no es una simple capacidad técnica, sino una capacidad estatutaria. La competencia legítima es la capacidad estatutariamente reconocida a una persona autorizada, a una autoridad, para emplear en los actos formales la lengua legítima, es decir, oficial, lengua autorizada que crea autoridad, palabra acreditada y digna de crédito, en una palabra también performativa, que aspira a producir un efecto. Y de hecho aquí es donde también Bourdieu se pone a citar el caso del derecho, porque justamente donde se utilizan este mayor tipo de actos performativos es en este ámbito. ¿Eso sí vas a mencionar algo? No, pues iba a mencionar que dentro de este mercado que usted ya puso en la mesa, que es el campo del derecho, en donde los diferentes profesores de diferentes posturas llegan, el que mejor se exprese va a ser el alumno, el que el consumidor le va a dar mayor valor. Exactamente. El que se exprese con términos que el alumno considere más sofisticados, más acertados, incluso por esto que mencionábamos hace rato de que se adorna mejor, va a ser el que el alumno diga, no, pues es que el doctor positivista, naturalista X, es el que tiene la razón. Aunque no necesariamente Pierre Bourdieu está hablando de una argumentación, sino de un mejor uso del lenguaje. Sí. Simplemente por la forma que se expresa. ¿Qué te parece, Jesús, si nos vamos al capital simbólico? Ok. El capital simbólico, un poder reconocido. ¿A qué está haciendo referencia aquí? Capital simbólico o capital lingüístico siempre se van a ser reconocidos por esto que ya hemos estado mencionando. En realidad esta obra de Bourdieu es como si fuera una especie de escalera, va muy unida una parte con otra. La manera en que se reconoce el capital lingüístico es cuando se está expresando este capital y cuando se le está reconociendo cierta autoridad, cierta legitimidad al uso de la lengua. Es decir, el reconocimiento institucional o no, que reciben de un grupo la imposición, que reciben de un grupo cierto agente, ya sea porque fue impuesto en una institución, es decir, el rector de una universidad va a tener un capital simbólico por estar representando una institución, o puede ser también que no tenga un reconocimiento institucional, puede no ser el rector de una universidad, pero puede ser un gran investigador o un escritor muy bueno
que tiene un capital que se le va a reconocer, que se le va a reconocer cierta autoridad para hablar de ciertos temas o para dar su opinión acerca de algo. Okay. La previsión de los beneficios. Por cuestiones de tiempo tenemos que hablar un poquito, pero bueno. Bueno, la previsión de los beneficios hace referencia a esta capacidad que se suelen tener los sujetos dominantes o los sujetos que tienen el dominio de la lengua cuando se van a dirigir en cierto mercado, dependiendo de la atención que existe en este mercado. Incluso en un apartado más atrás hace referencia a un alcalde de una ciudad francesa en el que se utiliza un patois, creo que es. Patois, sí. ¿Qué es hablar con las patas? Es hablar de una manera poco apropiada, muy atropellada, mal. Sí, pero o sea, en este caso, que a lo que me quiero llegar es que esta previsión de beneficios, él hace el ejemplo de que un alcalde decide hablar en este patois y uno de los reporteros de aquí elogia porque dice que es como un gran gesto hacia el pueblo haberse dirigido a ellos en esta forma y no en la lengua oficial. Es decir, como el mercado era bastante tenso, no exigía un uso de la lengua bastante riguroso, se pudo expresar así y pudo obtener un beneficio. ¿Cuál fue el beneficio? Pues que la sociedad estuviera contenta hacia él, que pensaran que tuvo un gesto amable hacia ellos. Reconocimiento. Que también implica ser muy condescendiente, ¿no? Es decir, son estrategias de condescendencia que entonces está diciendo, como el otro no me puede entender, yo me tengo que bajar a su nivel. Pero estas estrategias de condescendencia, nada más para explicar, porque me gustó mucho ese término, es negar la relación de una lengua dominante sobre otra. O sea, es bastante interesante me gustó este tipo de estrategias porque me parece que se utilizan en muchas ocasiones, ¿no? Incluso están presentes en los padres cuando los niños son pequeños, en que utilizan frases cortas o palabras muy sencillas para que puedan entenderlos. O como el maestro de primaria, que trata de hablar pues de una manera que los pequeñitos les puedan entender, ¿no? Imagínate un pequeñito le hablas de un proceso de codificación en la sociedad y aunque déjame te digo que luego también ese concepto resulta complicado inclusive hasta un universitario, ¿no? Si no tienes ese bagaje que te permite entenderlo, porque tú escuchas cosificación, pero por ejemplo, ¿qué es cosificación? ¿No? O un término muy concreto en materia jurídica, ¿no? Entonces resulta altamente interesante. Ya el último apartado, Jesús, el hábitus lingüístico y lexis corporal. Yo creo que aquí nos había dado un adelante Isaac acerca de la lexis corporal, que es esta gesticulación, manera de mover el cuerpo, de expresarse, el movimiento de las manos prácticamente, el movimiento de la mirada, de la cabeza, el porte, el estilo. Pues en realidad el hábito lingüístico se refiere a la capacidad que se tiene para dominar la lengua y la lexis corporal se refiere a esa serie de gestos o de movimientos corporales que van unidos a este hábito lingüístico, que también van a detectar que este sujeto tiene cierta capacidad para transmitir un mensaje que también le van a dotar de cierta autoridad. Y que además esa exis, esa posición, esa gesticulación, el hablar con el cuerpo, tiene que ver también, y ya con esto cerramos, pero ahorita si quieren agregar algo más, tiene que ver con la pertenencia a una clase social y a un entorno. Sí. O sea, nada es gratis. Simplemente aquí Bourdieu está invirtiendo los papeles que la lingüística había considerado en un primer momento. La lingüística sausuriana, ¿no? Aquí Bourdieu se da cuenta que la lengua crea el espacio social. La lengua crea el espacio social. Y eso es importante, ¿no? Porque se están reconociendo las diferencias entre los distintos espacios sociales. Y entonces si los espacios sociales utilizan un lenguaje diferente, la manera de comunicarse entre todos los integrantes de estos distintos espacios sociales va a ser muy complicada. Y siempre unos terminan beneficiándose con el uso pulcro, refinado, correcto del lenguaje. En términos concretos, hablan bien. Pero pues, por mi parte, creo que es todo por ahora. Vamos a seguir trabajando este tema. Falta la segunda parte, que la segunda parte también está muy interesante, pero por cuestiones de tiempo la vamos a dividir en dos. Y ya el próximo capítulo trabajaremos con el lenguaje y el poder simbólico y luego finalmente análisis de los discursos, ¿no? Esto que estamos diciendo pues ya explicado concretamente en ejemplos que nos va a poner Pierre Bourdieu. Si no queda nada más que agregar, los invitamos a que nos sigan
nuestra página de Facebook, que es Ilusio Jurídica. También les invitamos a que revisen la página del proyecto, que es revista Proyecto Grado Cero, donde van a encontrar una gran cantidad de material, van a encontrar noticias, van a encontrar algunas frases, conceptos jurídicos, todos los podcasts que producimos aquí en Proyecto Grado Cero, para que los visiten, les echen un vistazo, vean que les gusta. Comentarios. Exactamente, que nos hagan llegar sus comentarios, sus recomendaciones. Igual nos critiquen si piensan que estamos haciendo algo mal, porque nosotros queremos crecer, queremos tener un mejor servicio para todos ustedes y agradecemos su preferencia. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué se usa y además quién la defiende? Sí, exacto. De hecho, Bourdieu, en alguna parte de este libro, en la primera que vamos a analizar, menciona que la lengua a la que se refiere Saussure es precisamente la lengua oficial, o sea, la lengua que cumple con ciertos requisitos que han sido impuestos por la clase dominante. Y ahora que pues ya hablamos de cómo es que se forma esta lengua oficial, esta lengua legítima, pues podemos hablar algo acerca de la política, el papel que tiene la política para la conformación de esta lengua legítima. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque no es el único medio, es uno de los más importantes. La política o la acción que llevó la política, en especial en la Revolución Francesa, porque es uno de los puntos que retoma Bourdieu, importa bastante aquí, porque la lengua que se relaciona con oficial es aquella que se da en los actos oficiales, en los actos de autoridad, en las universidades, en todo lugar en donde cierta autoridad habla en la lengua que es oficial, es decir, está legitimándose como autoridad por poder hablar esa lengua y por poder estar él como encargado en ese acto oficial. Sí, y aquí lo paradójico, y voy a retomar un parrafito también para acentuar esto que estás diciendo, dice Bourdieu que la paradoja de la comunicación estriba en que supone un medio común, pero suscita experiencias singulares, marcadas socialmente. Sí, en realidad, como tú lo mencionas, la lengua oficial es utilizada justamente por el espacio de la política, pero en realidad es un discurso, desde luego, para comunicarse, pero al mismo tiempo es una forma no solamente de legitimación, sino le podríamos agregar que para aquellas personas que no entienden este discurso, que no van entendiendo, que no comprenden En realidad la Sabate, ¿no?, tiene una carga bastante fuerte. Incluso él retoma, antes de iniciar la primera parte, una especie de introducción, retoma algo de Saussure, de la gramática de Saussure, en la que indica que la lengua es única, es indivisible, y que no va más allá, que la lengua va a determinar los espacios y las formas en que se va a ir formando el entorno. Y Bourdieu dice que la sociología tiene que romper con este tipo de filosofía que él menciona como una filosofía intelectualista, porque hace del lenguaje un objeto de intelección más que un instrumento de acción, y que para poder realizar esto hay que mostrar que es legítimo ver a la lengua más allá que como un mero instrumento de comunicación, que sí lo es, también como un instrumento de poder simbólico. ¿Por qué? Porque él dice que todo discurso, y en especial él menciona los intercambios lingüísticos, son también una forma de poder de subversión, de demostrar quién tiene el poder de dominación sobre alguien. Sí, y para eso sería importante leer un pequeño parrafito, ¿no?, que nos pueda, digamos, ubicar justamente en esta perspectiva de Pierre Bourdieu, ¿no? Dice el sociólogo francés: es legítimo tratar las relaciones sociales como interacciones simbólicas, es decir, como relaciones de comunicación, sin olvidar que las relaciones de comunicación son también relaciones de poder simbólico. Entonces, si nos fijamos, tiene que ver con esta perspectiva también de la sociología contemporánea, de tratar justamente a la sociedad a partir de ese elemento de lo social. ¿Qué es lo social? En realidad es un libro algo extenso y que vale la pena ir abordando poco a poco. No sé si quiera ahondar algo acerca del libro, maestro. No, básicamente que vamos a retomar todo lo que ya hemos explicado de Pierre Bourdieu, y que todos los presupuestos, los conceptos, el aparato teórico va a ser utilizado para referirnos justamente al análisis de qué significa hablar, porque el hablar puede tener muchas cosas detrás
que lingüísticamente se puede estudiar de una manera determinada, pero Bourdieu lo aborda desde una perspectiva totalmente sociológica, y ese qué significa hablar puede traer más cosas que se tratan de develar por parte del sociólogo francés, ¿no? Es muy interesante. De hecho, la lógica de este libro está muy relacionada con los otros podcasts que hemos realizado, con las otras obras de Pierre Bourdieu, como por ejemplo la reproducción, y entonces todos esas palabras clave van a ser utilizadas justamente para entender a este libro, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Entonces básicamente de eso se va a tratar el libro, y además que esta obra, que es un trabajo de los 80s, resulta muy interesante, sobre todo para también análisis discursivos, ¿no? Pero ¿qué les parece si comenzamos de una vez a explicar de qué trata el libro? ¿Quieres comenzar justamente con eso? Sí, claro, maestro. En la primera parte se llama Economía de los intercambios lingüísticos. Bourdieu inicia hablando que la sociología no puede sustraerse del dominio de la lingüística, ya que la lingüística, él dice que cuando surge como si fuera un caballo de Troya que arrasa con muchas de las ciencias sociales, y que la lingüística, y también hace referencia a la etnología, no pudieron sustraerse en un inicio de esta porque Hola, ¿qué tal amigos de Ilusio Jurídica? Estamos en un episodio más de su podcast preferido. El día de hoy entramos con una canción que se llama Feel Like a Woman, de Zucchero. Hoy vamos a hablar de una obra que tuvo a bien donarnos Editorial Acal. ¿Qué significa hablar de Pierre Bourdieu? Para no salirnos aún de este autor, para poder seguir trabajando, porque en realidad es muy interesante. Y para poder realizar este episodio nos encontramos en la mesa Isaac Emanuel Contreras Moreno y Miguel Alejandro y su servidor Jesús Rivera. Bueno, en este libro vamos a encontrar la relación que tiene la sociología con la lingüística. Vamos a encontrar el trato que realiza Bourdieu de la lengua aplicado directamente a la sociología, cómo es que la lengua influye en la formación de la sociedad, en la formación incluso del Estado. Tiene ahí unas pequeñas partes que hablan acerca de esto, de la acción política que se puede hacer de la lengua y de varias cosas que pues vamos a ir tratando en este libro. En esta ocasión vamos a tratar solamente la primera parte de qué significa hablar, porque pues el elemento comunicacional. Y Pierre Bourdieu se da la tarea justamente de considerar esto para un análisis bastante puntual. Luego dice, a continuación, todo acto de habla y en general toda acción es una coyuntura, una concomitancia de series causales independientes. Por un lado, las disposiciones elaboradas socialmente del hábitos lingüístico, que implican cierta propensión a hablar y a decir determinadas cosas, y cierta capacidad de hablar, definida al mismo tiempo como capacidad lingüística de producir infinitos discursos gramaticalmente conformes, y como capacidad social que permite usar adecuadamente esta comprensión en una situación determinada. Por otro, las estructuras del mercado lingüístico que se imponen como un sistema de sanciones, de censuras específicas, ¿no? Entonces, digamos que aquí Bourdieu nos está diciendo justamente el punto de partida con estos dos párrafos que acabamos de leer. Esa es la intención de Bourdieu, estudiar justamente esto y darnos cuenta que la lengua puede ser entendida, y el acto de hablar puede ser entendido de una manera totalmente diferente a como lo había dicho en su momento Saussure o como el propio Chomsky, sino que en realidad también parte del argumento inicial de Bourdieu es que la lengua no es una cuestión homogénea que pueda tener una sociedad. Más bien, la lengua tiene diversos matices que se van a entender a partir de las distintas clases sociales. Entonces van a existir distintas formas de hablar, pero desde luego solamente una de ellas
va a ser la oficial, solamente una forma de hablar va a ser la legítima. La pregunta es, ¿cuál de todas? ¿Quién establece para